Ya vimos los niveles 0, 1 y 2 de este iceberg. Por lo que hoy continuaremos con los niveles 3 y 4, donde nos esperan más regímenes dictatoriales, pero más turbios que los de los niveles anteriores. Así que sean bienvenidos nuevamente, a la historia incensurable. Sin más relleno, empecemos de una vez. En este nivel, nos encontramos con aquellos regímenes que si bien tuvieron o tienen cosas positivas, pero que aún así, también han tenido escándalos de represión mayores a los del nivel anterior, lo que los ha hecho bajar hasta la profundidad de este nivel. Recep Tayyip Erdoğan es el actual presidente de Turquía, y gobierna al país de los otomanos desde el año 2003. Algunas de sus buenas acciones han sido, por ejemplo, mantener un buen crecimiento económico en los primeros años de su gobierno, con mejoras significativas en salud, educación, y una expansión de la clase media, en conjunto a la modernización de la infraestructura del país, también ha dado una mayor estabilidad política, exceptuando por el golpe de Estado de 2016. Ahora en sus aspectos negativos, podemos encontrar una política exterior bastante agresiva, sobre todo en el levante mediterráneo y el Cáucaso. También ha tenido una gran concentración del poder, las elecciones turcas han sido tachadas de fraudulentas, posee un gran control sobre los medios, y asimismo tiene amplias acusaciones de corrupción y nepotismo, también ha realizado una gran represión de la disidencia, algunos organismos acusan que ha realizado actos no amigables para obtener confesiones, detenciones arbitrarias, e incluso desvivisiones extrajudiciales. En el aspecto económico, la economía turca ha tenido un declive significativo, aproximadamente desde el año 2018, prueba de ello ha sido una inflación muy alta en los últimos años. Erdoğan se reeligió por última vez en 2023, y se espera que continúe en el poder un rato más. La dictadura perfecta, es el término acuñado por el escritor peruano, Mario Vargas Llosa, para describir al régimen de 71 años del Partido Revolucionario Institucional sobre México, entre el año 1929 y el año 2000. El gobierno del PRI, si bien era democrático, el enorme clientelismo y populismo del partido, lo hizo ostentar el poder por más de 7 décadas, estos dos factores lograban ocultar cierta naturaleza dictatorial del gobierno priista. Entre las características positivas de este período de la historia mexicana, podemos rescatar, el milagro económico mexicano ocurrido entre la década de los 50 y 60, la nacionalización del petróleo en 1938, la paulatina industrialización del país, una gran estabilidad política, y un lento pero importante desarrollo económico. Y ya en los aspectos negativos, podemos encontrar, el haber provocado la Primera y Segunda Guerra Cristera, la desvivisión masiva de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, la desvivisión masiva del 10 de junio de 1971, también conocida como el Halconazo, la desaparición, encarcelamiento, e incluso desvivisión de opositores, los fraudes electorales de 1940 y 1988, la crisis económica de los años 80, la crisis del Fobaproa de 1995, y la enorme corrupción en los gobiernos del PRI, en este aspecto resaltan sobre todo los períodos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, y Luis Echeverría. El gobierno del PRI finalizó tras las elecciones del año 2000, cuando el candidato del Partido Acción Nacional, Vicente Fox, ganó por sobre el candidato priista, Francisco Labastida, logrando la transición democrática de México. Eduard Shevardnadze fue un político georgiano que gobernó entre los años 1992 y 2003. Accedió al poder luego del derrocamiento del primer presidente, Zviad Gansajudia, en medio de una profunda crisis política y civil. Durante sus primeros años en el poder, Shevardnadze enfrentó enormes desafíos, como las guerras en las zonas separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, una economía tan rota como mi salud mental, y una corrupción enorme, con un gran caos institucional. Aún así, Shevardnadze consiguió una estabilidad parcial. La política exterior de Shevardnadze fue bastante pro-occidental, buscando integrar a Georgia en organizaciones como la OTAN y la Unión Europea.
En su política interna, aunque se introdujeron reformas democráticas y económicas, su gobierno fue marcado por la corrupción sistémica, el clientelismo, y una creciente desconexión con las demandas de la población, en conjunto a la censura de medios de comunicación. La opinión popular comenzó a caer, siendo alimentada por la pobreza y la falta de reformas profundas. El gobierno de Shevardnadze finalizó en noviembre de 2003, tras la llamada Revolución de las Rosas, el cual fue un movimiento de protestas pacíficas, que sacaron a Shevardnadze del poder. Abdelaziz Bouteflika fue un político y militar argelino, que gobernó entre los años 1999 y 2019, sus 2 décadas iniciaron en el transcurso de la Guerra Civil Argelina, un conflicto armado que duró de 1991 a 2002, y llegó a la presidencia luego de un presunto fraude electoral. Aunque algunas de sus cosas positivas, fueron que logró conseguir la pacificación del país luego de más de una década de guerra, también impulsó proyectos de infraestructura a gran escala, financiados por los altos ingresos petroleros de los años 2000. Tales como carreteras, viviendas, y mejoras en el sistema educativo. Sin embargo, su mandato estuvo también marcado por graves acusaciones, tales como una corrupción masiva, la restricción de libertades políticas y de prensa, represión de manifestantes, y encarcelamiento de opositores. En el año 2014, Bouteflika estuvo gravemente enfermo y casi ausente de la vida pública, pero ni siquiera se le pasó por la mente dejar el poder, ya que siguió gobernando a través de su círculo cercano. Bouteflika renunció en abril de 2019, luego de una serie de enormes manifestaciones en su contra. Aquí nos encontramos con la primera mujer de la lista, les presento a Sheikh Hasina, la cual fue primera ministra de Bangladesh desde el año 2009 al año 2024, y también lo fue entre los años 1996 y 2001. Sus acciones positivas, fueron que logró mantener un crecimiento económico bastante importante, con una tasa de crecimiento promedio del 5%, logrando así sacar a millones de personas de la pobreza extrema, además de expandir la industria textil, que es una de las mayores fuentes de ingreso económico de Bangladesh. También comenzó a hacer grandes proyectos de infraestructura, como la construcción del puente Padma, un puente de casi 7 kilómetros que cruza el río Ganges. Aún así, su gobierno también fue duramente criticado por prácticas autoritarias, como la realización de fraudes electorales en 2014 y 2018, también censuró los medios de comunicación digitales, haciendo uso de la llamada Ley de Seguridad Digital, esto para silenciar a sus críticos en Internet. Varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos, documentaron casos de desapariciones forzadas, actos no amigables para obtener confesiones, y detenciones arbitrarias durante su mandato. El gobierno de Hasina finalizó en agosto de 2024, luego de una enorme jornada de protestas. Ho Chi Minh fue un militar y político vietnamita, que gobernó a la República de Vietnam del Norte, entre los años 1945 y 1969. Su presidencia transcurrió durante un período de guerras, primero con la Guerra de Independencia, donde se independizaron de Francia, y luego la tan conocida Guerra de Vietnam. Su gobierno tuvo algunos logros a pesar de la guerra, como claramente haber liberado Vietnam del dominio colonial francés, y sentar las bases para la expulsión de las tropas estadounidenses en Vietnam del Sur, y la posterior unificación del país. También promovió campañas de alfabetización masivas, reduciendo el analfabetismo de forma significativa, y también fomentó la igualdad de género. Asimismo, realizó una reforma agraria, para redistribuir las tierras de los grandes terratenientes, y se las dio a los campesinos más pobres, buscando reducir la desigualdad extrema en el campo. Aunque esta reforma, también tuvo un lado muy oscuro, ya que los que se negaban a entregar sus tierras, fueron desvividos de forma brutal, también existió una gran persecución de opositores, que ante la mínima sospecha eran encarcelados. El número de desvividos totales durante el régimen de Ho Chi Minh, alcanzó entre los 50.000 a los 200.000 desvividos.
El gobierno de Ho Chi Minh finalizó en 1969, cuando él partió al más allá. La dinastía Kadyrov es la dinastía dictatorial que ha gobernado a Chechenia desde el año 2003 hasta nuestros días. El primer miembro de esta dinastía fue Ahmad Kadyrov, siendo presidente desde 2003 a 2004, hasta que lo desvivieron, así que su hijo, Ramzan Kadyrov, lo sucedió en el cargo, en el que continúa hasta el día de hoy. La característica principal de esta dictadura es que es una dictadura dentro de un país, ya que Chechenia no es un país independiente, sino una parte de la Federación Rusa. Entre los aspectos positivos, podemos encontrar la reconstrucción de gran parte del territorio checheno, el cual fue extremadamente dañado por las guerras chechenas. También han dado cierta estabilidad a Chechenia, de igual manera, se ha promovido bastante la identidad cultural, apoyando costumbres tradicionales y prácticas religiosas propias de aquel lugar. Aunque también, se han reportado casos consistentes de desvivisiones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y formas no amigables para obtener concesiones. Incluso se ha denunciado que Kadyrov mantiene campos de prisioneros clandestinos para homosexuales, se ha informado de una gran corrupción, ya que tan solo hay que buscar cómo vive el checheno promedio, y cómo vive la familia Kadyrov, y ahí te puedes dar cuenta de la enorme corrupción en la nación, e incluso existe un culto a la personalidad de Kadyrov. La dinastía Somoza fue la dinastía dictatorial que gobernó a Nicaragua entre los años 1937 y 1979, sin embargo no fueron gobiernos consecutivos. Los miembros de esta dinastía fueron Anastasio Somoza García, presidente entre 1937 y 1947, y también entre 1950 y 1956, el siguiente fue Luis Anastasio Somoza de Baile, presidente entre 1956 y 1963, y por último, Anastasio Somoza de Baile, quien gobernó entre 1967 y 1972, y entre 1974 y 1979. Si bien los mandatos no fueron consecutivos, gobernaron también a través de políticos títeres. Los aspectos positivos de este régimen familiar fueron un importante crecimiento económico. Durante los años 50 y 60, Nicaragua experimentó un crecimiento económico sostenido, lo que permitió mejoras en la infraestructura del país, sobre todo en la capital, Managua. También existió una estabilidad relativa, aunque a costa de una gran represión, lo que me lleva a la parte oscura del régimen, como por ejemplo una enorme corrupción. Literalmente trataron al país pinolero como si de una empresa familiar se tratara. Los muy cínicos incluso desviaron la ayuda internacional que se otorgó a Nicaragua por un terremoto en 1972, esa ayuda era originalmente para los damnificados, pero la gran mayoría quedó en manos de ellos. También existió una gran represión política, por parte de la Guardia Nacional, que reprimía brutalmente a los disidentes. Aunque la dictadura finalmente cayó en 1979, luego de una guerra civil con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, aunque bueno, Nicaragua fue de mal a peor. Samuel Canyon Doe, fue un militar y político liberiano, que gobernó al pequeño país africano de Liberia, entre los años 1980 y 1990. Los aspectos de su gobierno, fueron que en un inicio promovió cierta igualdad entre los diferentes pueblos del país, aunque después comenzó a favorecer más a su pueblo, los Querán, dándoles mucho más poder político por sobre el resto. Aunque también en un inicio prometió elecciones democráticas, pero como el político latinoamericano promedio, no cumplió con ello, ya que en 1985, organizó unas elecciones que fueron ampliamente consideradas como fraudulentas, con el objetivo de legitimar su gobierno. Ya veo de dónde aprendió Maduro. Además de que su gobierno fue bastante corrupto, robándose un montón de dinero del país. Las políticas de Canyon, que recordemos favorecían ampliamente a los Querán, alimentaron el odio étnico, que derivó en una horrenda guerra civil. Finalmente, en 1989, estalló una rebelión liderada por Charles Taylor,
que desembocó en la Primera Guerra Civil Liberiana, y en 1990, Canyon fue capturado, luego fue y finalmente fue desvivido. Getúlio Vargas fue un abogado y político brasileño que gobernó al país de la Zamba entre los años 1930 y 1945 y entre 1951 y 1954. Vargas gobernó primero como presidente provisional, entre 1930 y 1934, después como presidente constitucional, entre 1934 y 1937, luego como dictador mediante el denominado como Estado Novo, de 1937 a 1945, y finalmente como presidente democrático, entre 1951 y 1954. Las características principales de su régimen fueron estas. Se comenzó un proceso de modernización económica mediante la industrialización, buscando reducir la dependencia exterior, en productos como el petróleo, productos agrícolas, y el acero. Del mismo modo, también existió una gran intervención estatal, además de implementarse diversas leyes de protección laboral. Aunque aún así, sus puntos negativos se dieron sobre todo en el período del Estado Novo, cuando Vargas cerró el Congreso, disolvió los partidos políticos, censuró la prensa, y reprimió a sus opositores. En el año 1945, se vio presionado a renunciar, aunque en 1951 volvió al poder mediante elecciones, pero este segundo mandato estuvo marcado por conflictos políticos y crisis económicas que no dejaron a Vargas gobernar en paz. Así que en 1954, decidió tomar su propia vida, con el uso de una pistola. Ahora sí, en este nivel nos empezamos a encontrar a dictadores mucho más malvados que los vistos en los anteriores niveles. Kusnosos Rodiharjo, más conocido simplemente como Sukarno, fue un militar y político indonesio, que gobernó entre los años 1945 a 1967, su gobierno empezó luego de la independencia de Indonesia del Reino de los Países Bajos en 1945, siendo este su máximo logro, el haber liberado a Indonesia del régimen colonial. Su régimen se dividió en dos etapas, la primera fue la etapa parlamentaria, entre los años 1945 y 1957, y la etapa de la denominada democracia guiada, entre 1957 y 1967. Entre sus aspectos positivos podemos encontrar que logró una especie de unificación cultural, en un país multicultural con más de 17.000 islas, además de ser un gran promotor de la identidad nacional, mediante cosas como el arte, la arquitectura, e incluso la educación. También fue un gran defensor de los intereses de su país, su política exterior fue no alineada, siendo un gran promotor del tercer mundo. Aún así, también fue un líder bastante autoritario, eliminando las libertades políticas, y debilitando las instituciones democráticas. Además, la economía fue pésimamente gestionada, lo que llevó a una inflación descontrolada y a un deterioro de las condiciones de vida. Finalmente, luego de intentar un acercamiento al Partido Comunista, que escandalizó a los grupos más conservadores de Indonesia, le hicieron un golpe de Estado en 1967, sacándolo del poder. José Eduardo dos Santos, fue un militar y político angoleño, que gobernó al país africano de Angola por casi 40 años, entre los años 1979 y 2017. Su gobierno transcurrió en gran parte durante la Guerra Civil de Angola, un conflicto armado que duró de 1975 a 2002, y se llevó la existencia de 500.000 de personas. Los aspectos positivos de su régimen fueron que logró pacificar al país en 2002, también mantuvo un crecimiento económico elevado, siendo incluso superior al 10% durante la década del 2000, en su mayoría gracias al petróleo, también realizó la reconstrucción de Angola, construyendo carreteras, hospitales, escuelas, y vivienda pública, aunque casi no sirvió de nada, porque Angola sigue siendo un país pobre. En su lado oscuro podemos encontrar una corrupción de carácter estratosférica, una enorme desigualdad, y una gran represión política.
Finalmente, Dos Santos abandonó la presidencia en 2017, luego de renunciar a ella. János Kádár fue un político húngaro que gobernó al país magiar entre los años 1956 y 1988. Su gobierno inició poco después de la Revolución Húngara, luego de que la URSS interviniera en Hungría para evitar la instauración de un gobierno no socialista. Kádár tuvo algunos aspectos positivos, como el denominado como socialismo Gulász, el cual es un tipo de socialismo que otorgaba ciertas libertades, como la posibilidad de tener pequeños negocios, la producción agrícola privada, y un consumo moderado de bienes occidentales, lo que permitió un crecimiento económico moderado. Pero en sus aspectos negativos, puede ser por ejemplo, el dominio casi total del Partido Socialista Obrero Húngaro, el cual controlaba casi todo el poder. De igual manera, los ciudadanos estaban sometidos a bastante vigilancia por parte de la policía secreta, los medios estaban totalmente controlados, y también la deuda externa llegó a ser muy grande, ya que la Hungría de Kádár dependía en gran medida de los préstamos para solventarse. Las víctimas totales del régimen de Kádár son de 350 desvividos, y más de 20.000 detenidos. Kádár abandonó el poder luego de su partida a más allá, en 1989. Syngman Rhee fue un político surcoreano que gobernó entre los años 1948 y 1960. Su gobierno estuvo marcado por la Guerra de Corea, guerra a la que ya le dediqué un video propio. Pero volviendo con Syngman, su gobierno tuvo pocas cosas positivas, siendo las únicas la fundación de la República de Corea, y el haber salvado a su país del socialismo del norte. Aunque con el enorme costo de un gobierno autoritario, su gobierno fue el encargado de realizar la desvivisión masiva de la Liga Bodo, que se llevó la existencia de entre 60.000 a 100.000 personas, también realizó la desvivisión masiva de Jeju, con un saldo de 25.000 víctimas, y en general se dedicó a perseguir a cualquiera que fuera sospechoso de colaborar con el norte, haciendo uso del ejército y la policía para realizar estas acciones. También manipuló las elecciones a su conveniencia, realizando fraudes electorales en 1956 y 1960, igualito a Maduro. En 1960, intentó realizar un fraude electoral, pero al ser más que evidente, se generaron un montón de protestas, que ocasionaron su renuncia ese año. Las víctimas totales de su régimen, rondan entre las 100.000 a 200.000 personas. La dinastía Hun es la dinastía dictatorial que ha gobernado a Camboya entre los años 1985 y 1993, y desde 1998 hasta la actualidad. El primer miembro de la dinastía fue Hun Sen, quien gobernó desde 1998 a 2023, y también desde 1985 a 1993. Las características positivas de su gobierno, son por ejemplo que le dio una estabilidad política a Camboya, luego del brutal genocidio de los Khmeres rojos. También Camboya tuvo un crecimiento económico sostenible desde los años 2000, reduciendo gradualmente la pobreza, y llevando al país hacia la modernización. Pero también, su gobierno fue muy poco democrático, ya que todas las instituciones del Estado estaban controladas por los allegados a Hun Sen. También el sistema político de Camboya, es denominado como sistema de partido dominante, ya que el Partido Popular de Camboya, tiene prácticamente todo el poder que ha conseguido gracias a la realización de fraudes electorales. También Hun Sen fue acusado repetidamente de corrupción e enriquecimiento ilícito. La represión en Camboya es bastante grande, con el encarcelamiento constante de opositores, e incluso desvivisiones extrajudiciales de ellos. Pero en 2023, Hun Sen abandonó el poder y se lo dio a su hijo, Hun Manet, quien ha seguido con el mismo camino de su padre. Ioannis Metaxas, fue un político y militar griego, que gobernó al país de Zeus, entre los años 1936 y 1941.
Su régimen fue conocido como el régimen del 4 de agosto, y se caracterizó por el nacionalismo, el conservadurismo, el tradicionalismo, y algunos académicos han considerado al gobierno de Metaxas como fascista, aunque él nunca se definió de esa manera. Entre las cosas positivas de su gobierno, podemos encontrar el haber resistido la invasión italiana de 1940, e incluso haber incursionado en Albania, que era un territorio italiano en aquel momento. También realizó inversiones en infraestructura y educación, impulsando la construcción de obras públicas, el fortalecimiento del sistema educativo, y también introdujo la seguridad social obligatoria para ciertos trabajadores. Aún así, su gobierno siempre será recordado por su carácter autoritario, ya que gobernó sin ninguna constitución, ni parlamento, prohibió todos los partidos políticos, controló todos los medios de comunicación para que únicamente le rindieran culto a él y a la nación. También fue un fuerte anticomunista y antiliberal, ya que a las personas de estas ideologías, se les encarcelaba en prisiones en las islas de Anafi y Gardos, con al menos 15.000 detenidos. Su régimen finalizó en enero de 1941, cuando partió al más allá. Sani Abacha, fue un militar y dictador nigeriano, que gobernó entre los años 1993 y 1998, Abacha llegó al poder luego de un golpe de estado. Los aspectos positivos de su régimen fueron una ligera estabilidad económica, y el desarrollo de infraestructura. Aunque aún así, la construcción de infraestructura fue más que nada estratégica, pero no para el goce del pueblo, sino que para los aliados de Abacha. Lo que me lleva al siguiente punto: la dictadura de Abacha fue una de las más corruptas de la historia reciente, ya que se robó cerca de 5.000 millones de dólares del erario público, también suspendió la constitución, disolvió las instituciones, gobernó por decreto, y no permitió que se realizaran elecciones libres y justas. De igual manera, se encargó de reprimir a su pueblo, mediante el encarcelamiento, formas no amigables de obtener confesiones, y desvivisiones extrajudiciales de disidentes. Uno de los casos más conocidos de desvivición de opositores de Abacha, fue el caso del escritor, Ken Saro-Wiwa, que fue desvivido por el régimen de Abacha, en colaboración con la petrolera neerlandesa, Royal Dutch Shell, esto por oponerse al daño medioambiental que generaba la petrolera. Su régimen acabó cuando Abacha partió al más allá en 1998. Kaison Efon-Bihane, fue el máximo líder del país asiático de Laos, entre los años 1975 y 1992. Llegó al poder de Laos, luego de derrocar a la monarquía después de una guerra civil. Posterior al derrocamiento, Efon-Bihane estableció un estado socialista unipartidista. Lo poco destacable de su régimen, fue que le dio una estabilidad al país luego del conflicto, y unas pequeñas reformas económicas en los años 80, que buscaban una ligera liberalización económica. Sus puntos negativos, fueron por ejemplo, el establecimiento de un régimen unipartidista, la creación de campos de reeducación o mejor dicho de trabajos forzados, donde los partidarios del antiguo gobierno, intelectuales y religiosos, vivían bajo condiciones inhumanas, y los que no fueron encerrados, huyeron del país. En el ámbito económico, Laos vivía bajo un sistema económico centralizado, con escasez de bienes y servicios, una baja productividad, y dependían casi totalmente de la ayuda de la Unión Soviética y Vietnam. El gobierno de Efon-Bihane finalizó en el año 1992, cuando partió al más allá, pero hasta la fecha, Laos se mantiene como uno de los pocos estados unipartidarios del mundo. Las víctimas de Efon-Bihane rondan entre los 10.000 a 30.000 personas. Deng Xiaoping, fue un político chino, que gobernó entre los años 1978 y 1989, su gobierno es recordado por haber sentado las bases del milagro económico chino, ya que Deng impulsó distintas reformas económicas, como permitir la existencia de propiedad privada, la promoción de inversión extranjera, y la creación de zonas económicas especiales, haciendo de China un país con una economía mixta, o como ellos le llaman, socialismo con características chinas.
Las reformas económicas lograron un crecimiento económico enorme, la salida de millones de personas de la pobreza, y también una gran modernización en sectores como la tecnología, industria, defensa, y agricultura, pero no todo es color de rosa, ya que Deng continuó con el modelo unipartidista, una gran restricción de las libertades civiles y políticas, y el encarcelamiento sin juicio de personas en campos de trabajos forzados, también conocidos como la Oyiao. El 4 de junio de 1989, fue un día soleado en la plaza de Tiananmen. Bueno, ya en serio, ese día ocurrió la desvivición masiva de Tiananmen, cuando el gobierno chino encabezado por Deng Xiaoping, reprimió una gran protesta de estudiantes, con cifras que rondan entre los 400 y 2.400 desvividos. Aunque bueno, no creo que sea buena idea hablar de este hecho, mientras edito con un teléfono Xiaomi. Deng Xiaoping abandonó la presidencia en 1989. Ion Antonescu, fue un militar y político rumano, que gobernó el país de Drácula entre 1940 y 1944. Su gobierno se caracterizó por su colaboracionismo con la Alemania prohibida. Hay muy pocas cosas positivas que podemos rescatar de su régimen, tal vez lo único fue que hubo una relativa estabilidad interna, o al menos al principio de su gobierno. Ahora en los aspectos negativos del autodenominado conductor de Rumanía, podemos encontrar que gobernó a base de decretos, disolvió el parlamento, impuso una fuerte censura a la oposición, e instauró un régimen autoritario y violento. También fue un gran aliado de la Alemania chistosa, proveyendo petróleo para la maquinaria bélica alemana, incluso colaborando con el envío de tropas. Pero lo verdaderamente horrendo de su gobierno, fue su colaboración en el evento con H que hizo la Alemania funable. Ya saben de qué evento estoy hablando, ya que también se dedicó a deportar masivamente a judíos, gitanos, y comunistas del territorio rumano, impulsando pogromos, deportaciones masivas, y desviviciones sistemáticas en contra de estas comunidades. Finalmente, Antonescu tuvo que abandonar el poder en agosto de 1944, y al finalizar la guerra fue juzgado y desvivido por haber participado en el evento alemán. Ya saben de qué hablo. No existe una cifra clara de víctimas, pero al menos entre 280.000 a 400.000 judíos y gitanos fueron desvividos o deportados durante la dictadura. Y bueno, aquí finaliza el cuarto nivel del iceberg. Si te gustó este video te sugiero que me dejes un like, te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, y si es posible puedes hacerte miembro del canal o dejarme un super gracias. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.